Me llamo Irene Salvatierra, tengo 46 años, y mi esposo me pidió el divorcio en el lobby de Hacienda Azahar, frente a los socios del hotel de mi madre. No esperó a que terminara la reunión. No esperó a que la representante del banco cerrara su carpeta. No esperó ni siquiera a que yo me quitara de las manos el libro de huéspedes, ese libro enorme de pasta verde donde mi madre, Mercedes, había guardado durante años las firmas de novios, familias, empresarios, artistas y gente que venía a descansar bajo los naranjos. Raúl entró como si el lugar le perteneciera. Traía puesto su saco gris, el que usaba cuando quería parecer más importante de lo que era. A su lado venía Verónica Sainz, mi mejor amiga desde hacía 20 años, con un vestido color crema, tacones altos y una sonrisa suave, casi triste, como si hubiera ensayado frente al espejo la cara de mujer preocupada. Yo estaba de pie junto a la mesa central del lobby con Ángela Paredes, la representante del banco, y dos socios minoritarios que mi madre había elegido antes de morir para acompañar la nueva etapa de Hacienda Azahar. Hablábamos de remodelar 6 habitaciones, de renovar la cocina, de no perder el alma del lugar. Entonces Raúl puso una carpeta negra sobre la mesa. No la dejó en cualquier parte. La dejó encima del libro de huéspedes. El golpe sonó seco. Las conversaciones se apagaron. Yo miré la carpeta. Luego miré su mano. No llevaba alianza. Sentí algo en el pecho, no como un grito, sino como una puerta cerrándose despacio. Raúl ni siquiera bajó la voz. Irene, esto ya no tiene sentido. Quiero el divorcio. Y quiero que se reconozca mi parte de Hacienda Azahar. Ángela dejó la pluma sobre la mesa. Don Ernesto, uno de los socios, se acomodó los lentes. Nadie sabía si mirar al piso o mirarme a mí. Yo sí sabía a quién mirar. A Verónica. Ella no se acercó a abrazarme. No se sorprendió. No preguntó qué estaba pasando. Solo inclinó la cabeza, como si la noticia le doliera de manera elegante. Raúl, dije, y mi voz salió más baja de lo que esperaba. Estamos en una reunión de trabajo. Exacto, contestó él. Por eso vine aquí. Porque esto también es trabajo. Ese hotel no puede seguir manejándose como si fuera una caja de recuerdos de tu madre. El aire se puso pesado. Hacienda Azahar siempre olía a madera limpia, azahar y café recién hecho. Ese día, por primera vez, el lobby me olió a humedad. A papel mojado. A algo que se estaba pudriendo debajo de una alfombra fina. Raúl abrió la carpeta y sacó los documentos. Hojas blancas, clips metálicos, firmas marcadas con pestañas amarillas. Todo preparado. Todo calculado. Mi abogado ya revisó la situación, dijo. Hemos estado casados 18 años. Durante ese tiempo yo apoyé este proyecto, acompañé a tu madre, soporté tus ausencias, tus cuentas, tus horarios imposibles. Así que sí, Irene, tengo derecho a una parte. Me quedé quieta. No porque no me doliera. Me dolía tanto que las manos se me habían puesto frías. Pero mi madre siempre decía que cuando alguien te golpea con vergüenza pública, lo primero que quiere es verte sangrar en público también. No le di eso. Este hotel fue de mi madre, respondí. Y acabamos de empezar a revisar el fideicomiso. Raúl soltó una risa breve, fea. Por favor. No te escondas detrás de palabras caras. Todos sabemos lo que es esto. Heredaste una fortuna y ahora quieres actuar como si fueras la única adulta en la habitación. Verónica tocó su brazo apenas, como si quisiera calmarlo. Pero sus dedos no se quedaron en la manga como los de una amiga. Se quedaron un segundo de más. Un segundo íntimo. Un segundo con dueño. Ángela lo notó. Yo también. Raúl empujó los papeles hacia mí. Firma, Irene. No conviertas el hotel de tu madre en un teatro. Esa fue la frase. No el divorcio. No el reclamo. No la presencia de Verónica. Esa frase. Porque Hacienda Azahar no era un teatro. Era el lugar donde mi madre se levantaba antes que todos para revisar flores, sábanas, facturas, focos fundidos y quejas de huéspedes. Era donde aprendí que una cama bien tendida también podía ser una promesa. Era donde ella había dejado su vida entera sin hacer ruido. Pero Raúl lo dijo como si todo aquello fuera escenografía. Como si no firmé nada ese día. Después de ver la pulsera de mi madre en la muñeca de Verónica, algo dentro de mí se quedó quieto,
como cuando se va la luz en todo un hotel y por un segundo nadie respira. Raúl siguió hablando. Decía palabras como acuerdo, derechos, parte justa, patrimonio. Verónica seguía parada a su lado, sosteniendo esa cara dulce que ahora me parecía una máscara mal pegada. Ángela Paredes me miraba con una mezcla de cuidado y alerta. Don Ernesto fingía revisar sus lentes. Yo solo veía la pulsera. 3 piedritas verdes. Oro delgado. El broche un poco torcido porque mamá se lo había mandado arreglar mal en un viaje a Oaxaca y nunca quiso cambiarlo. Mercedes guardaba esa pulsera en la suite privada. No era una joya carísima, pero era suya. Y mi madre tenía una regla sencilla: lo suyo no aparecía en manos ajenas por accidente. Cerré la carpeta de divorcio con calma. Necesito revisar todo con la notaria, dije. Raúl se rió por la nariz. Siempre escondiéndote detrás de alguien más. No contesté. Guardé la pluma dorada en su compartimento, cerré el libro de huéspedes y lo levanté de la mesa como si estuviera cargando algo vivo. Tal vez lo estaba. Ese libro tenía más memoria que muchas personas. Verónica dio un paso hacia mí. Irene, no te lo tomes como una guerra. Nadie quiere hacerte daño. La miré directo a los ojos, pero no le di mi enojo. No todavía. Qué curioso, respondí. Porque se organizaron bastante bien para no querer. Raúl apretó la mandíbula. Iba a decir algo, pero Ángela se adelantó con voz de banco fría y práctica. Hasta que la titularidad esté clara, no habrá ningún movimiento sobre Hacienda Azahar. Eso sí le borró la sonrisa. Me llevé el libro conmigo. No pedí permiso. Caminé por el pasillo lateral, pasé junto al patio de los Naranjos y subí por las escaleras que llevaban al segundo piso. Cada escalón me pesaba, pero no por tristeza. Me pesaba la sospecha. La suite privada de mamá estaba al final del corredor, detrás de una puerta de madera clara que nunca se anunciaba a los huéspedes. No salía en folletos. No se ofrecía a clientes especiales. Era su cuarto cuando se quedaba tarde revisando cuentas, o cuando la enfermedad le dejaba el cuerpo cansado y no quería que los empleados la vieran temblar. Abrí con mi llave. Todo olía a ella. Talco suave, hojas secas de laurel, crema de manos y ese café fuerte que tomaba aunque el doctor se lo prohibiera. La cama estaba tendida. En el buró seguía su libreta azul. En el sillón junto a la ventana estaba el rebozo gris que yo no había tenido valor de lavar. Me senté en la orilla de la cama y por fin solté el aire. No lloré. Todavía no. Solo miré alrededor y pensé en todos los años en que yo había creído que sostenerlo todo en silencio era una forma de amor. Cuando mamá enfermó, yo empecé a dormir más en Hacienda Azahar que en mi propia casa. Revisaba reservas de madrugada, contestaba quejas, negociaba con proveedores, cubría turnos cuando alguien faltaba. Raúl decía que me apoyaba, pero casi nunca estaba. Si aparecía, era para tomarse fotos con socios o para opinar en voz alta sobre decisiones que yo ya había resuelto en silencio. Mi madre lo veía todo. Una tarde, cuando el dolor todavía la dejaba caminar, me pidió que cerrara la puerta de la suite. Tenía la piel pálida, pero los ojos despiertos. Me tomó la mano y me dijo: hay hombres que no quieren una esposa, hija. Quieren una recepción abierta toda la noche. Yo me enojé con ella. No hables así de Raúl, mamá. Está cansado. Ella no discutió. Solo sonrió triste como si mi defensa ya le hubiera contestado todo. Recordé otra noche meses después, cuando ya necesitaba ayuda para sentarse. Me llamó cerca de las 2 de la mañana. Yo pensé que quería agua, pero señaló una caja de madera en el tocador. La caja tenía grabada una flor de azahar. Cuando llegue el día, me dijo, vas a saber. ¿Qué día? Mercedes respiró despacio, como si cada palabra le costara. El día en que dejes de explicar lo inexplicable. Yo abrí el cajón del tocador con manos torpes. La caja seguía ahí. La saqué y la puse sobre mis piernas. Dentro había papeles viejos, 2 fotografías de mamá joven frente a la hacienda antes de restaurarla, una medalla oxidada de San Benito y una llave larga, de metal oscuro, más pesada que las demás. La llave maestra. Debajo había una nota doblada con mi nombre. La letra de mamá era firme, inclinada hacia la derecha. No la uses cuando tengas miedo. Úsala cuando ya no quieras mentirte. Leí la frase 3 veces.
Entonces sí me temblaron las manos. Me levanté y fui directo a la oficina principal de Mercedes. La llave no entró en la cerradura. Probé en el archivo pequeño. Tampoco. En el closet donde guardaba contratos antiguos. Nada. Por un momento sentí una vergüenza absurda. Como si hasta muerta mi madre me estuviera poniendo un examen que yo no sabía contestar. Luego vi el llavero. La llave tenía una marca mínima, casi borrada, una letra L. Lavandería. Bajé por la escalera de servicio, lejos del lobby, lejos de Raúl, lejos de Verónica y su pulsera robada. La lavandería vieja estaba detrás de la cocina, en una zona que casi nadie usaba desde que remodelamos el área de blancos. Olía a jabón seco y tubería antigua. Al fondo había un gabinete metálico gris, feo con pintura descarapelada. Metí la llave. Giró a la primera. Adentro no había sábanas ni toallas. Había un solo sobre color marfil, pegado con cinta al fondo del gabinete. Lo tomé con cuidado. En el frente con la letra de Mercedes decía, para cuando Raúl pida más de lo que merece. No abrí el sobre en la lavandería. Lo sé, suena absurdo. Cualquier persona normal lo habría roto ahí mismo, con las manos temblando, buscando la respuesta que una madre muerta había dejado desde antes de irse. Pero yo no me sentía normal. Me sentía observada por las paredes de Hacienda Azahar, por las cámaras, por los pasillos, por todas las personas que de pronto parecían saber más de mi vida que yo. Metí el sobre en mi bolsa, cerré el gabinete metálico y guardé la llave maestra en el bolsillo interior de mi saco. La frase seguía quemándome la cabeza. Para cuando Raúl pida más de lo que merece. Mi madre no escribía frases dramáticas porque sí. Mercedes era de pocas palabras. Si dejó ese sobre, era porque había visto algo. Algo que yo no quise ver. Esa noche no dormí en mi casa. Me quedé en la suite privada de mamá, sentada en el sillón junto a la ventana, mirando el patio oscuro. Abajo las luces del lobby se apagaron una por una. Los huéspedes se fueron a sus habitaciones. El hotel quedó en ese silencio raro que solo existe después de medianoche, cuando todo parece descansar, menos una. A las 7 de la mañana, Celia me mandó un mensaje preguntando si quería café. No le contesté. A las 8 Ángela Paredes escribió algo breve, no firmes nada sin revisar el fideicomiso. Tampoco contesté. A las 9:15, recibí una invitación de Verónica. Brunch privado con proveedores. Salón Bugambilia. 11 de la mañana. No me preguntó si podía asistir. No puso, ¿te parece? Solo me agregó a la invitación como si yo fuera una proveedora más. Bajé al salón con la ropa del día anterior, el cabello recogido y la cara lavada. No tenía energía para parecer bien. Y eso, al parecer, era justo lo que Verónica quería. El salón Bugambilia estaba montado como si fuera una revista. Manteles color hueso, copas altas, flores frescas, pan dulce en charolas de barro, café de olla y tarjetas con los nombres de cada proveedor. Floristas, músicos, fotógrafos, una empresa de decoración, 2 organizadoras de eventos. Todos sonreían con esa prudencia incómoda de quien huele pleito, pero quiere seguir cobrando. Verónica estaba al centro. No sentada. De pie. Como anfitriona. Cuando me vio entrar, abrió los brazos. Irene, qué bueno que bajaste. Estábamos preocupadísimos por ti. Ese estábamos volvió a golpearme. No sabía que había reunión de proveedores hoy, dije. Fue algo rápido, contestó ella con voz dulce. No quise cargarte más. Has pasado por demasiado. Algunas cabezas se movieron apenas. Una florista me miró con lástima. El fotógrafo bajó la vista a su taza. Yo sentí el calor subirme al cuello, pero respiré. Verónica me tomó de la mano, frente a todos. Querida, nadie espera que puedas con todo en este momento. Perder a Mercedes, revisar papeles, manejar bodas grandes, y ahora lo de Raúl, es demasiado para cualquiera. Yo no jalé mi mano. No todavía. ¿Lo de Raúl? Pregunté. Su sonrisa tembló apenas. Bueno, no quería decirlo así. Pero todos aquí somos adultos. Y todos queremos proteger a Hacienda Azahar. Ahí entendí. No era un brunch. Era una presentación. La nueva narrativa tenía café, flores y pan recién horneado. Verónica no iba a gritarme.
No iba a insultarme de frente. Eso habría sido fácil de señalar. Lo suyo era peor. Iba a hablar con ternura, con ojos húmedos, con frases de apoyo. Iba a convertirme en una mujer rota mientras ella se ofrecía como solución. Estamos pensando, siguió, mirando a los proveedores, en crear un pequeño comité temporal para las bodas más grandes. Solo mientras Irene se recupera. Nadie quiere quitarle nada. Al contrario. Queremos cuidar lo que Mercedes construyó. Mercedes. Escuchar el nombre de mi madre en su boca me hizo apretar los dientes. La última vez que la vi llorar por Mercedes fue en el funeral. Verónica se había aferrado a mí con un pañuelo blanco en la mano, sollozando tan fuerte que varias personas la consolaron a ella. En ese momento pensé que era amor. Ahora recordaba que mientras todos miraban el ataúd, ella miraba a quien se acercaba a Raúl. Una mujer de decoración levantó la mano con timidez. Verónica, perdón, ¿eso significa que los contratos nuevos ya no pasarían por Irene? Verónica soltó una risita suave. No, claro que no. Todo se hará con respeto. Solo queremos evitar errores. A veces una mujer necesita soltar lo que heredó antes de destruirlo. El salón se quedó quieto. Ahí estaba. La puñalada envuelta en mantel fino. Yo retiré mi mano de la suya. «Qué frase tan preparada», dije. Verónica parpadeó. «Irene, por favor. No estoy atacándote». «Claro que no. Solo estás usando mi duelo como presentación de ventas». Un murmullo pequeño recorrió la mesa. Antes de que Verónica respondiera, Berenice Morales se levantó de una silla junto a la ventana. No la había visto al entrar. Berenice era amiga social de Verónica, de esas mujeres que siempre sabían quién se separó, quién debía, quién vendió, quién lloró en un baño. Nunca trabajó formalmente con Hacienda Azahar, pero siempre aparecía donde había algo que contar. Yo creo que Verónica solo está siendo responsable, dijo, acomodándose el collar. Irene, nadie te culpa. De verdad. Pero todos vimos los mensajes. ¿Qué mensajes? Berenice fingió arrepentirse al instante. Ay, no. Perdón. Pensé que ya sabías. Sacó su celular con una lentitud casi teatral. Lo puso sobre la mesa. En la pantalla había una conversación de grupo con varios proveedores. Alguien había escrito, Irene no está bien. No le pidan decisiones importantes estos días. Verónica está ayudando a contener la situación. El nombre de Berenice aparecía arriba, como administradora del grupo. No grité. No le arranqué el teléfono. Solo miré la pantalla y sentí que algo se acomodaba en mi cabeza. Esto no empezó ayer. ¿Desde cuándo existe ese grupo?, pregunté. Berenice tragó saliva. Es un grupo de coordinación, nada más. ¿Desde cuándo? Verónica intervino rápido. Irene, estás haciendo que todos se sientan incómodos. Qué raro. Yo pensé que ese era el objetivo. En ese momento, la puerta del salón Bugambilia se abrió. Entró un hombre de traje azul oscuro, portafolio de piel y sonrisa de notaría cara. Lo reconocí porque Raúl lo había mencionado años atrás en una comida. Hugo Peralta, abogado de contactos, arreglador de problemas, de esos que nunca aparecen en las fotos pero siempre están en la mesa. Verónica se giró hacia él. Por una fracción de segundo, se le olvidó actuar. Hugo, qué bueno que llegaste. No dijo licenciado. No dijo señor Peralta. Dijo Hugo con confianza, con alivio. Él le sonrió. Vero, perdón por la demora. Vero. Así le decía Raúl cuando creía que yo no escuchaba. Hugo notó mi mirada y corrigió la postura de inmediato. Señora Salvatierra. Vengo en representación del señor Cordero. Creo que sería sano que todos bajemos el tono. Casi me reí. El abogado de mi esposo entrando al brunch de mi mejor amiga para pedirme que bajara el tono en mi propio hotel. Qué considerado, dije. Hugo dejó el portafolio sobre una silla. Raúl quiere evitar un pleito innecesario. Hay maneras limpias de resolver la transición. Usted conserva una posición cómoda, y el hotel gana estructura profesional. ¿Transición hacia quién? Nadie contestó. No hizo falta. Miré a Verónica. Ella bajó los ojos, pero no por vergüenza. Por cálculo.
En ese momento mi celular vibró. Lo tomé solo para no seguir mirando sus caras. Era un correo de Ángela Paredes, del banco. Asunto: solicitud urgente de confirmación. Lo abrí. Leí la primera línea y sentí que el piso se movía debajo de mí. Estimada señora Salvatierra, necesitamos confirmar si usted autorizó la garantía hipotecaria preliminar sobre Hacienda Azahar. Más abajo Ángela lo explicaba en palabras más claras: alguien estaba intentando usar el hotel de mi madre como respaldo para pedir dinero prestado. Y ese alguien ya había mandado papeles con mi apellido. Salí del salón Bugambilia sin pedir permiso. No corrí. No levanté la voz. No le aventé el celular a Hugo Peralta, aunque ganas no me faltaron. Solo cerré el correo de Ángela Paredes, guardé el teléfono en mi bolsa y miré a Verónica como si acabara de entender un idioma que ella llevaba años hablando frente a mí. Necesito hacer una llamada, dije. Raúl no estaba ahí, pero su sombra sí. Estaba en la carpeta de Hugo, en la sonrisa medida de Verónica, en el grupo de mensajes de Berenice, en esa frase del banco que me seguía golpeando por dentro: garantía hipotecaria preliminar. Alguien quería usar Hacienda Azahar como respaldo para pedir dinero. Mi hotel. El hotel de mi madre. Bajé por el pasillo lateral hasta la oficina chica de recepción, cerré la puerta y marqué a Ángela. Me contestó al segundo tono. Irene, dime que tú no firmaste eso. No firmé nada, respondí. Ni autoricé nada. Del otro lado escuché cómo soltaba el aire. Entonces necesito que hables hoy mismo con la notaria. Ya. Antes de que Raúl meta otro documento. No le pregunté cómo sabía que era Raúl. A esas alturas, todo llevaba su olor. Busqué entre los contactos de mi madre. Licenciada Matilde Armenta. Todavía estaba guardada con una nota al lado: no hacerla esperar. Eso era muy Mercedes. La oficina de Matilde quedaba en el centro, en una casa antigua con balcones verdes y pisos que crujían aunque caminaras despacio. Llegué cerca de las 2 de la tarde con el sobre de la lavandería en la bolsa, sin haberlo abierto todavía. No porque no quisiera. Porque algo me decía que primero necesitaba saber qué terreno estaba pisando. Matilde no me hizo esperar. Era una mujer de cabello blanco, lentes redondos y una calma que no parecía amabilidad, sino entrenamiento. Me miró desde su escritorio como si ya supiera que ese día iba a llegar. Irene Salvatierra, dijo. Tienes los ojos de tu madre cuando estaba a punto de despedir a alguien. Por primera vez en todo el día casi sonreí. Entonces vengo bien vestida. Ella señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate. Y dime qué hizo Raúl. Saqué el teléfono, le enseñé el correo del banco y le conté lo mínimo. La reunión. La carpeta de divorcio. La exigencia de dividir Hacienda Azahar. El brunch de Verónica. El nombre de Hugo Peralta. Matilde no interrumpió. Solo tomó notas con una pluma negra. Cuando terminé abrió un archivero bajo llave y sacó una carpeta gruesa, forrada en tela azul oscuro. Sobre la portada había un sello notarial y una etiqueta escrita a mano: Fideicomiso Hacienda Azahar. Mercedes Salvatierra. Sentí que el nombre de mi madre llenó la habitación. Matilde puso la carpeta entre las dos, pero no la abrió de inmediato. Antes de leer nada, necesito que entiendas algo. Tu madre no improvisaba. Mercedes no dejó su patrimonio en manos de la buena fe de nadie. Tragué saliva. Ella sabía. Ella sospechaba, corrigió Matilde. Y cuando una mujer como tu madre sospechaba, no se quedaba mirando la pared. Dejaba papeles. Abrió la carpeta. La primera página tenía la firma de Mercedes al final, firme e inclinada, igual que en la nota de la llave maestra. Encima de la firma estaba su sello, el de la flor de azahar que usaba para documentos internos del hotel. Recordé el día en que la llevó a firmar unos papeles 3 meses antes de morir. Iba cansada, con un pañuelo cubriéndole la cabeza y las manos delgadas sobre una cobija. Raúl dijo que era demasiado trámite para una enferma. Mamá lo miró desde la silla de ruedas y contestó: una mujer enferma todavía puede leer mejor que un hombre apurado. Yo pensé que hablaba de orgullo. Ahora entendía que hablaba de defensa. Matilde leyó solo la parte inicial. Hacienda Azahar estaba protegida dentro de un fideicomiso. Eso significaba, en palabras simples, que no podía partirse como si fuera una mesa, un coche o una cuenta compartida.
Raúl podía gritar que tenía derecho. Podía llevar abogado. Podía hacer drama en el lobby. Pero el hotel no entraba de forma automática en una división matrimonial. El alivio me llegó, pero no completo. Era como tomar agua y seguir teniendo sed. Entonces no puede tocarlo, dije. Matilde levantó un dedo. No tan rápido. Me quedé quieta. Ella pasó varias páginas, pero no me dejó leerlas todavía. Tu madre no te dejó un hotel, Irene. Te dejó una cerca eléctrica. Esa frase me heló más que cualquier insulto de Raúl. ¿Qué significa eso? Significa que Hacienda Azahar está protegida, sí. Pero algunas protecciones solo se activan si la persona correcta comete el error correcto. Raúl. Matilde asintió. Para que ciertas cláusulas tengan todo su peso, Raúl tiene que reclamar por escrito una parte del hotel. No basta con que lo diga en voz alta. No basta con que amenace. Necesitamos que deje huella formal. Una solicitud. Un correo. Una propuesta de acuerdo. Algo que pruebe que está pidiendo más de lo que le corresponde. Sentí el sobre de la lavandería contra mi costado como si pesara más. Hoy puso documentos sobre el libro de huéspedes. ¿Los firmó? No. Quería que yo firmara. Entonces todavía está alrededor de la trampa. No dentro. Miré la carpeta azul. Miré el sello de Mercedes. Por primera vez entendí que mi madre no me había dejado una respuesta sencilla. Me había dejado un camino. Y un camino también puede asustar. Matilde cerró el fideicomiso con cuidado. No abras todavía todo frente a Raúl. No le digas lo que sabes. No corrijas a Verónica. No enfrentes a Hugo. Si ellos creen que estás confundida, van a confiarse. ¿Y si usan el banco antes? Ya avisé a Ángela que congele cualquier avance sin tu confirmación directa. Pero necesito que tú hagas algo más difícil. La miré. Matilde apoyó ambas manos sobre la carpeta de mi madre y preguntó muy despacio, ¿puedes fingir que todavía no sabes nada? Fingir que no sabía nada fue más difícil que llorar. Llorar, al menos, sale del cuerpo. Fingir se queda atorado en la garganta como una espina. Salí de la oficina de Matilde con el fideicomiso todavía dando vueltas en mi cabeza y con una instrucción sencilla, casi cruel, no corregirlos, no enfrentarlos, no avisarles que mi madre había dejado una cerca eléctrica alrededor de Hacienda Azahar. Manejé de regreso al hotel con las manos firmes en el volante. No puse música. No llamé a nadie. Solo repetí una frase para no perder el control. Déjalos creer que vas tarde. Cuando llegué, el lobby estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Verónica ya no estaba en el salón Bugambilia. Los proveedores se habían ido con sus cajas de muestras, sus flores y sus dudas. Berenice tampoco estaba, pero dejó algo peor que su presencia, una corriente de murmullos. 2 recepcionistas dejaron de hablar cuando me vieron pasar. Un mesero me preguntó si quería té de tila. ¿Té de tila? Como si mi problema fuera nervios. Subí a la oficina administrativa, cerré la puerta y abrí la computadora de mamá. Todavía tenía una etiqueta pequeña pegada al monitor, no confiar en memoria. Revisar papeles. Mercedes había vivido con esa regla y por primera vez, entendí que no era desconfianza. Era supervivencia. Entré al correo del hotel. Teníamos varias bandejas compartidas, reservas, proveedores, banco, administración. Empecé por la del banco. El mensaje de Ángela Paredes seguía arriba, marcado como urgente. Lo abrí otra vez, ahora sin el ruido del brunch alrededor. Decía que Banco Regional necesitaba confirmar mi autorización sobre una garantía hipotecaria preliminar ligada a Hacienda Azahar. En palabras normales, alguien quería usar el hotel como respaldo para un préstamo. Si no pagaban, el banco podría reclamar contra el inmueble o congelar operaciones. Seguí bajando. Había archivos adjuntos. No los abrí de inmediato. Me quedé mirando los nombres como si fueran animales escondidos bajo una piedra. Borrador de garantía. Solicitud de préstamo puente. Proyecto Azahar bodas de lujo. Sentí un frío en la espalda. No era una amenaza vaga. No era una discusión matrimonial. Raúl ya estaba moviendo dinero. Ya había puesto el nombre del hotel en papeles que yo no había visto.
Ya había convertido la herencia de mi madre en una ficha de casino. Abrí el borrador. La primera página traía el logo del banco, el nombre Hacienda Azahar y debajo, en letras limpias, el monto solicitado, 18.600.000 pesos. Leí la cifra 2 veces. 18.600.000 pesos. No era una ayuda para pintar cuartos ni comprar sábanas. Era una apuesta enorme, una de esas que se firman con sonrisas caras y se pagan con años de angustia. El proyecto decía que el dinero sería destinado a crear una línea de bodas de lujo, remodelar el Salón Naranjo, construir una terraza de cristal y lanzar una campaña nacional para clientes de alto perfil. Todo sonaba bonito, hasta que llegué a la parte de beneficiarios y comisiones. Ahí estaba. Una empresa llamada Versus Eventos recibiría una comisión de coordinación, contratación inicial y exclusividad comercial. Versus Verónica Sainz. No necesitaba ser abogada. No necesitaba ser genio. Esas iniciales me golpearon más fuerte que cualquier confesión. Raúl no solo quería separarse. No solo quería dinero. Ya estaba construyendo un negocio encima de Hacienda Azahar con mi mejor amiga como beneficiaria. Mi celular vibró. Era él. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Irene, ¿dónde estás? En la oficina. Perfecto. Necesito que revises un documento del banco y lo firmes hoy. Miré la pantalla de la computadora. ¿Qué documento? No contestó de inmediato. Escuché ruido de calle, un claxon, su respiración impaciente. No te hagas. Es una garantía temporal. Algo administrativo. Hugo ya lo revisó. Hugo Peralta. Sí. Alguien tiene que pensar en el futuro mientras tú te encierras a llorar entre las cosas de tu madre. Apreté el mouse con tanta fuerza que me dolió la mano, pero mi voz salió tranquila. ¿Para qué quieres ese préstamo? Raúl soltó una risa corta. Para hacer crecer el hotel. Para convertirlo en algo rentable de verdad. Tu madre tenía encanto, sí, pero también tenía mentalidad de fonda elegante. Hacienda Azahar necesita visión. Visión. Así llamaba él a gastar dinero ajeno. Raúl, en el borrador aparece una empresa llamada Versus Eventos. Silencio. Luego su tono cambió. Más bajo. Más duro. Verónica tiene contactos en el mundo de bodas. No seas mezquina. Esto es negocio. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque cada vez que se menciona un cambio, actúas como si estuviéramos profanando una tumba. Ahí estaba el golpe. Siempre el mismo método, si yo defendía algo, era duelo. Si preguntaba, era inestabilidad. Si revisaba, era paranoia. Ese hotel se pagó con años de matrimonio, no solo con la muerte de tu madre, dijo. Me quedé mirando el sello digital del banco. No respondí de inmediato. Dejé que su frase se hundiera en la habitación, como una piedra sucia en agua clara. ¿Para cuándo necesitas la firma?, pregunté. Su voz se suavizó al instante. Creyó que había ganado. Antes del viernes. Si firmamos antes del viernes al mediodía, el préstamo puente queda preaprobado. Después podemos arreglar el divorcio con números reales sobre la mesa. Números reales. Como si yo fuera una cuenta por cerrar. Lo voy a revisar, dije. No lo revises demasiado. Hugo ya lo hizo. Solo firma. Te aviso. Colgué antes de que pudiera ordenar otra cosa. Me quedé sentada varios minutos, respirando despacio. Luego imprimí el correo de Ángela, el borrador de garantía, la solicitud del préstamo puente y la página donde aparecía Versus Eventos. No porque quisiera enfrentarlo todavía. Porque Matilde tenía razón, necesitábamos huella formal. Raúl ya había dejado varias. A las 6 de la tarde, cuando el hotel empezaba a llenarse de luz dorada, bajé al área administrativa donde Óscar Tejada manejaba facturas y pagos. Su escritorio estaba lleno de carpetas, recibos y tazas de café frío. Cuando me vio entrar, cerró una ventana en su computadora demasiado rápido. Señora Irene, ¿necesita algo? Las facturas de esta semana. Claro. Se las mando al correo. Las necesito ahora. Óscar tragó saliva y empezó a imprimir. Yo no dije nada. Solo esperé. Las facturas salieron una por una. Lavandería. Flores.
Vinos. Mantenimiento. Reparación de aire acondicionado. Todo normal hasta que vi una línea que no tenía sentido. Suite privada. No decía suite privada, claro. Decía mantenimiento nocturno. Fecha del martes anterior. Servicio interno. Cargo ajustado. Autorizado por administración. Pero la suite privada de Mercedes no necesitaba mantenimiento nocturno. Y mucho menos con servicio de cena, flores blancas y 2 botellas de vino cargadas al mismo código. No le pregunté a Oscar nada en ese momento. Aprendí algo de Mercedes: cuando alguien se pone nervioso frente a una factura, no hay que perseguirlo. Hay que dejarlo creer que ya pasó el peligro. Entonces respira, se confía y pisa donde todavía está mojado. Tomé la impresión de mantenimiento nocturno, la doblé con calma y la guardé entre otros papeles comunes. Gracias, Oscar, dije. Él intentó sonreír. Para eso estamos, señora Irene. Para eso estamos. Qué frase tan útil cuando alguien no quiere explicar para qué está. Subí otra vez a la suite privada de mi madre y esperé a que el hotel cambiara de piel. De día Hacienda Azahar era flores, café, maletas con rueditas, novias preguntando por salones y familias tomándose fotos debajo de los arcos. De noche era otra cosa. De noche se escuchaba lo que la música escondía. Las puertas. Los pasos. Los carros entrando tarde. Las llaves internas. Cerca de las 11 bajé por la escalera de servicio hasta la pequeña oficina donde se hacía el corte nocturno. Julián Tobar trabajaba ahí desde antes de que Raúl apareciera en mi vida. Era un hombre delgado, de bigote blanco y camisas siempre planchadas. Nunca hablaba de más. Mamá decía que Julián tenía la memoria de una caja fuerte y la paciencia de un santo cansado. Lo encontré frente a 3 pantallas, revisando reservas, cargos pendientes y movimientos del día. En una esquina tenía un termo de café y una bolsa de cacahuates. Cuando me vio entrar, no pareció sorprendido. Buenas noches, señora Irene. Buenas noches, Julián. Necesito revisar algo del corte nocturno. Él miró la puerta detrás de mí antes de contestar. ¿De la suite privada? No tuve que decir nada. Mi silencio fue suficiente. Julián apagó una de las pantallas, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Pensé que iba a venir más pronto. Sentí que se me apretó el estómago. ¿Desde cuándo pasa? Él abrió una carpeta digital y luego sacó una libreta de pasta negra del cajón. No era el sistema oficial. Era su propia libreta, escrita con letra pequeña, ordenada, casi antigua. Al principio pensé que era instrucción de la familia, dijo. El señor Raúl llegaba tarde. No pasaba por recepción. Usaba llave interna. A veces venía solo. A veces con una señora. No pregunté qué señora. Ya lo sabía. ¿Cuántas veces? Julián pasó varias páginas. Más de las que me gustaría haber anotado. El cuarto se sintió más frío. En la pared, el reloj sonaba demasiado fuerte. Tic. 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 Como si estuviera contando las veces que yo no vi lo evidente. Recordé a mamá una noche años atrás, sentada en esa misma oficina con una bata encima del camisón. Había bajado porque no le cuadraba un cargo de minibar. Yo le dije que podía revisarlo al día siguiente. Ella respondió: el día siguiente es para quien no tiene nada que esconder. Las cuentas calientes se revisan de noche. Esa era Mercedes. Enferma o cansada, no dejaba que un número durmiera sin nombre. Julián giró la pantalla hacia mí. Vea esto. En el sistema aparecía el registro de la suite privada. Oficialmente no había huéspedes. No había entrada. No había salida. Pero en otra pestaña, la de accesos internos, salían movimientos de llave. Puerta abierta. 12:17. Puerta cerrada. 3:42. Llave interna autorizada, administración familiar. Otra fecha. Puerta abierta. 10:06. Puerta cerrada. 2:11. Mismo patrón. ¿Esa llave la tenía Raúl?, pregunté. Julián asintió despacio. Su madre se la quitó una vez. Después apareció otra copia.
Yo no pregunté. ¿Y Verónica? Él no contestó de inmediato. Abrió otra ventana. Esta vez era vídeo del estacionamiento lateral. La imagen era gris sin sonido con la fecha en la esquina. Vi el coche de Raúl entrar por la puerta de proveedores. No por la principal. No donde los huéspedes bajaban maletas y saludaban. Por proveedores. El coche se detuvo junto al muro de bugambilias. Raúl bajó primero. Luego bajó Verónica. No llevaba maleta. Solo una bolsa pequeña, de esas que se usan para maquillaje o para esconder lo justo. Se acomodó el cabello en el reflejo de la ventana del coche y caminó detrás de él como quien ya sabe a dónde va. Julián habló bajito. Yo le decía al cliente sin maleta. Me ardieron los ojos, pero no lloré. ¿Por qué no me lo dijiste? Él bajó la mirada. Porque el señor Raúl decía que usted sabía. Y porque después empezaron a cambiar los registros. Cuando uno ve que borran cosas desde administración, entiende que alguien con más poder ya decidió qué historia queda. ¿Quién los cambiaba? Julián abrió el historial del sistema. Ahí estaba. Usuario, Óscar Tejada. Modificación, cargo de suite privada reclasificado como mantenimiento nocturno. Otra línea. Usuario, Óscar Tejada. Eliminación de observación, entrada sin recepción. Otra. Usuario, Óscar Tejada. Cambio de concepto, cena privada a revisión técnica. Sentí una calma terrible. No era paz. Era algo más filoso. Era la sensación de ver por fin el esqueleto debajo del vestido bonito. Óscar no solo estaba nervioso. Óscar estaba limpiando huellas. Julián imprimió varias hojas. No las dobló. Las alineó con cuidado como si fueran actas de nacimiento de una mentira. En un hotel, señora Irene, hasta los silencios dejan registro. Esa frase me atravesó. Porque era verdad. Una casa puede guardar secretos en habitaciones cerradas. Pero un hotel tiene puertas, llaves, cámaras, horarios, sábanas usadas, copas lavadas, facturas disfrazadas y empleados que fingen no ver hasta que alguien les pregunta bien. Necesito copias, dije. Ya las hice. Sacó un sobremanila de un cajón y lo puso frente a mí. ¿Hay algo más? Lo guardé porque no me gustó cómo estaba tachado. Dentro había una impresión del registro manual de una noche. No del sistema. Del libro auxiliar que se usaba cuando fallaba la conexión. Había una línea donde se alcanzaba a leer suite privada, 2 servicios de cena y una firma. La firma estaba cruzada con una raya gruesa de plumón negro. Pero no lo suficiente. Debajo de la tinta todavía se distinguían 2 letras y un apellido. V. Sainz. Dormí 3 horas, si a eso se le puede llamar dormir. Me quedé en la suite privada con las impresiones de Julián sobre la mesa, la firma tachada de Verónica en una carpeta y el sobre de Mercedes todavía cerrado dentro de mi bolsa. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, veía la raya negra sobre el nombre V. Sainz. Una raya torpe. Desesperada. Como si alguien hubiera creído que tapar tinta era lo mismo que borrar la verdad. A la mañana siguiente bajé a la cocina de banquetes antes de las 9. No iba a buscar pelea. Matilde me había pedido fingir que no sabía nada. Pero fingir no significaba dejar de mirar. La cocina de Hacienda Azahar siempre fue mi lugar favorito después del patio. Ahí no había sonrisas falsas. El ajo olía a ajo, el café a café y el cansancio se veía en la cara. Celia Duarte, nuestra chef de banquetes, estaba revisando una lista de ingredientes con el mandil amarrado a la cintura y un lápiz detrás de la oreja. Buenos días, señora Irene, dijo sin levantar mucho la voz. ¿Ya desayunó? Después, ¿todo bien para el fin de semana? Celia dudó apenas. Ahí supe que no. Antes de que pudiera contestar, la puerta de servicio se abrió con un golpe alegre, demasiado teatral para una cocina. Entró Verónica. Traía lentes oscuros sobre la cabeza, una carpeta color marfil bajo el brazo y esa seguridad de la gente que todavía no ha pagado nada, pero ya está escogiendo cortinas. Buenos días, equipo, dijo como si acabara de comprar el edificio. Tenemos que movernos rápido. El Schoucas de bodas será nuestra carta de presentación. Schoucas de bodas. Presentación para novios y proveedores. Nuestra. Celia me miró de reojo.
Yo me quedé junto a la mesa de acero, quieta, con una taza vacía en la mano. Verónica no fingió sorpresa al verme. Sonrió como si mi presencia fuera parte del decorado. Irene, qué bueno que estás aquí. Así escuchas de una vez los ajustes. ¿Ajustes de quién? Del evento. Raúl y yo creemos que Hacienda Azahar necesita un giro más aspiracional. Más exclusivo. Menos familiar. Menos familiar. En la casa que mi madre levantó con manos de familia. Celia dejó el lápiz sobre la mesa. Señora Verónica, yo todavía no tengo indicación formal de cambiar el menú. Verónica abrió la carpeta y sacó una hoja impresa. Ahora la tienes. Necesito entrada de flor de calabaza con espuma de queso, filete en reducción de Jamaica, postre individual de guayaba y chocolate blanco. Nada de cazuelas al centro. Nada de pan de la casa en canasta. Eso se ve muy de pueblo. Celia parpadeó. La cocina se quedó en silencio. Hasta el muchacho que estaba lavando cilantro dejó de mover las manos. Ese pan es receta de doña Mercedes, dijo Celia. Exacto, contestó Verónica, dulce como veneno. Y por eso hay que evolucionar. Mercedes ya no está. No podemos cocinarle al recuerdo. Sentí la taza vacía calentarse en mi mano. No dije nada. Verónica avanzó hasta la mesa central y puso la hoja frente a Celia. También quiero que el pedido salga bajo Versus Eventos. Es más limpio para proveedores externos. Yo me encargo de la coordinación. ¿Versus Eventos?, preguntó Celia. Mi empresa, dijo Verónica sin vergüenza. Será la cara nueva de bodas aquí. Ahí la cocina sí respiró raro. Celia miró la hoja. Luego me miró a mí. Yo no moví la cara. Verónica bajó la voz, pero no tanto como para que yo no escuchara. Celia, te conviene adaptarte. Después del divorcio, Raúl va a necesitar gente que no esté aferrada a las costumbres de Irene. El lápiz de Celia rodó sobre la mesa. Yo trabajo para Hacienda Azahar. Verónica sonrió. Por ahora. Pero los proveedores ya están enterados. Después de la separación, yo voy a dirigir bodas y eventos. Raúl se encargará de la parte empresarial. Irene podrá descansar. Todos ganamos. Todos. Esa palabra otra vez. Me acerqué despacio. Verónica, qué generosa eres repartiendo funciones en un hotel que no diriges. Ella volteó hacia mí con cara de lástima. Irene, no lo tomes personal. Tú heredaste Paredes. Yo voy a heredar el movimiento. La frase cayó en la cocina como un plato roto. Nadie habló. Me dieron ganas de preguntarle si también había heredado la pulsera de mi madre, la suite privada y la pluma escondida en el libro de huéspedes. Pero no lo hice. Solo puse la taza en la mesa. Celia no cambia un menú sin autorización mía. Verónica cerró la carpeta con una sonrisa más dura. Entonces autorízalo. O firma tu negativa. Para que después no digan que Raúl y yo no intentamos salvar la temporada. Raúl y yo. No se le escapó. Lo dijo como una firma. Celia tomó la hoja del pedido con 2 dedos, como si estuviera sucia. Necesito revisar costos. Hazlo rápido, respondió Verónica. Los novios de alto perfil no esperan a que una cocina sentimental se ponga de acuerdo. Después salió por la misma puerta, dejando su perfume entre el vapor de las ollas. Durante unos segundos nadie se movió. Yo miré a Celia. No cambies nada todavía. No iba a hacerlo, dijo ella. Su voz sonó seca, pero sus ojos estaban en la hoja. La volteó. Leyó el menú otra vez. Su frente se arrugó. Señora Irene, ¿qué pasa? Celia bajó la voz. Este menú ya lo cociné. Sentí un tirón en el pecho. ¿Cuándo? Celia revisó una carpeta manchada de harina, sacó una copia de pedido antiguo y la puso junto al nuevo. Flor de calabaza. Filete con Jamaica. Guayaba con chocolate blanco. 2 botellas de vino blanco. Servicio discreto. Cena privada, murmuró. La de la suite. La noche que dijeron que era mantenimiento. Me quedé mirando las 2 hojas iguales. Celia metió la mano al bolsillo de su mandil y sacó su celular.
También grabé un pedacito cuando Verónica empezó a hablar de proveedores. No por chisme. Por protección. Reprodujo el audio apenas unos segundos. Se escuchaba la voz de Verónica, clara, confiada: después del divorcio, yo llevo bodas. Raúl ya lo habló con Hugo. Celia apagó la grabación. No hizo falta más. Subí a la oficina con las piernas firmes y el estómago helado. Apenas cerré la puerta, mi celular vibró. Mensaje de Celia. Necesito mostrarle algo antes de que firme. El mensaje de Celia llegó como llegan las cosas importantes, sin adornos. Necesito mostrarle algo antes de que firme. Me quedé mirando la pantalla del celular con las hojas de Julián todavía sobre el escritorio. El nombre de Verónica, medio escondido bajo tinta negra. El registro de la suite. El audio en la cocina. El pedido repetido. Todo estaba ahí, pero todavía se sentía suelto, como piezas de un rompecabezas tiradas sobre la mesa. Necesitaba a Matilde. No llamé a Raúl. No enfrenté a Óscar. No bajé corriendo a preguntarle a Verónica porque se sentía dueña de la cocina, de los proveedores y casi de mi respiración. Guardé las copias en una carpeta sencilla, de esas color manila que no llaman la atención, y salí por la puerta lateral de Hacienda Azahar. Manejé hasta la notaría con el estómago cerrado. La oficina de Matilde estaba igual que la vez anterior, silenciosa, limpia, con olor a papel viejo y café recién hecho. Pero yo no era la misma. La primera vez llegué con miedo. Esa tarde llegué con pruebas. La licenciada Matilde Armenta me recibió sin sonrisa. Traes cara de que ya encontraste una puerta abierta donde no debía haber puerta. Puse la carpeta sobre su escritorio. Suite privada. Registros del corte nocturno. Cámara del estacionamiento. Una firma tachada de Verónica. Un pedido de banquete repetido. Y un audio donde ella dice que después del divorcio va a manejar bodas con Raúl. Matilde no hizo ningún gesto grande. Solo se puso los lentes. Revisó hoja por hoja. No se apuró. Ese tipo de calma podía desesperar a cualquiera, pero conmigo hizo lo contrario. Me obligó a respirar. Cada papel que ella alineaba sobre el escritorio parecía perder un poco de caos y ganar peso. Cuando llegó a la impresión con la firma V. Sainz, levantó la vista. Esto ya no es solo infidelidad emocional, Irene. No sé si quiero saber qué es. Si quieres. Lo que no quieres es aceptar que venía pasando frente a ti. Eso me dolió, pero no era una ofensa. Era verdad. Matilde abrió la carpeta azul del fideicomiso. La misma de la primera visita. El sello de Mercedes apareció otra vez, firme y limpio, como si mi madre acabara de estamparlo esa mañana. Hoy sí voy a leer más, dijo. No todo. Lo suficiente. Sentí que la silla se me volvía dura. Antes dijiste que Hacienda Azahar no se podía dividir como un bien común. Correcto. Entonces, ¿por qué siento que todavía pueden hacerme daño? Matilde pasó una página. Porque la gente codiciosa no necesita tener razón para causar desastre. Solo necesita que tú reacciones mal. Me quedé callada. Ella empezó a leer, pero no con voz de ceremonia. Lo hizo como quien traduce una tormenta para alguien que está parada bajo la lluvia. La cláusula hablaba de conflicto de interés. Decía que cualquier cónyuge de la beneficiaria que reclamara derechos sobre Hacienda Azahar mientras sostuviera una relación íntima, económica o comercial con una persona beneficiada por contratos del hotel, perdía toda posibilidad de reclamar administración, utilidad, garantía o participación futura. Matilde se detuvo. En palabras simples, si Raúl te engañó con alguien que además pretendía ganar dinero del hotel, y aún así reclama parte del hotel, se queda sin nada. La escuché. La entendí. Pero mi cuerpo tardó unos segundos en creerlo. Verónica tiene versus eventos. Sí. Raúl intentó meterla como beneficiaria. Sí. Y está pidiendo parte de Hacienda Azahar. Aún no de la forma que necesitamos. Esa frase me bajó de golpe. ¿Cómo que aún no? Matilde giró una página y señaló una línea con su pluma. No basta con que Raúl hable en el lobby, presione por teléfono o se infle frente a proveedores. Para activar todo, tiene que reclamar formalmente. Por escrito. Con testigos. Debe quedar claro que quiere usar el hotel, administrarlo, dividirlo o ponerlo como garantía.
Ya hay un borrador del banco. Es fuerte. Pero si él dice que fue un error de Hugo, una propuesta no autorizada o una intención que nunca firmó, puede ensuciar el proceso. No perderíamos, pero se alargaría. Me apreté las manos sobre las piernas. Entonces tengo que dejar que siga. No. Tienes que dejar que se comprometa. La diferencia parecía pequeña, pero era enorme. Dejar que siguiera era ser víctima. Dejar que se comprometiera era tender una mesa y esperar a que él pusiera su propio plato. Matilde acomodó las pruebas de Julián y Celia junto al fideicomiso. Esto que traes prueba el camino. La suite. Verónica. El beneficio comercial. Óscar cambiando registros. Pero falta el paso de Raúl. Necesitamos que él pida lo que no es suyo delante de gente que no pueda negar haberlo oído. Pensé en el showcase de bodas, esa presentación para novios y proveedores que Verónica quería convertir en coronación. Pensé en Ángela Paredes. En don Ernesto. En Celia. En Julián. En todos los que ya habían visto pedazos de la mentira. ¿El showcase? Pregunté. Matilde no sonrió, pero sus ojos cambiaron. El showcase puede ser una trampa perfecta si él cree que es su escenario. Trampa perfecta. Mi madre había escrito para cuando Raúl pida más de lo que merece. No para cuando Irene llore. No para cuando Irene sospeche. Para cuando él pida. De pronto recordé a Mercedes en la suite privada, meses antes de morir. Estaba sentada junto a la ventana, con una manta sobre las rodillas y la llave maestra en la mano. Yo le dije que el amor era confiar. Ella me respondió, no confundas amor con entregar llaves. Quien te ama toca la puerta. Quien te usa hace copias. En ese momento me pareció una frase dura. Ahora era un mapa. Matilde cerró el fideicomiso, pero dejó un dedo sobre la última página visible. Hay otra cosa. No me gustó su tono. ¿Qué? Tu madre añadió una condición para protegerte de ti misma. Sentí vergüenza antes de saber por qué. ¿De mí? Sí. Si después del divorcio tú le entregas dinero a Raúl, directa o indirectamente para cubrir deudas, préstamos, honorarios o pérdidas provocadas por este reclamo, el fondo de remodelación de Hacienda Azahar se congela durante 18 meses. Me quedé helada. ¿Por qué haría eso? Matilde me miró con una suavidad que casi dolía. Porque Mercedes sabía que tú eras capaz de salvar incluso a quien te estaba hundiendo. No pude contestar. Esa era la parte más cruel de que una madre te conozca bien. No solo ve tus fortalezas. También ve la forma exacta en que podrías traicionarte por compasión. Entonces si Raúl cae, no puedo ayudarlo. No si quieres proteger el hotel. La palabra ayudar se me quedó atorada. Raúl no merecía ayuda. Lo sabía. Pero una parte vieja de mí, esa que había pasado años arreglando silencios, todavía quería evitar ruinas. Mercedes había puesto una cerca incluso ahí. Matilde juntó las hojas y me las devolvió. No lo empujes, Irene. Déjalo caminar solo hasta la puerta equivocada. ¿Y si sospecha? Entonces actúa como él espera. Cansada. Confundida. Dispuesta a firmar para que todo termine. Me levanté despacio. La carpeta pesaba menos que al llegar, pero mi pecho pesaba más. No por miedo. Por lo que iba a tener que hacer. En el coche antes de volver a Hacienda Azahar, miré el contacto de Raúl. Su nombre seguía guardado con un corazón viejo que no recordaba haber puesto. Lo borré. Luego lo llamé. Contestó con impaciencia. ¿Ahora sí vas a dejar de dar vueltas? Cerré los ojos un segundo. Sí, Raúl. Ya lo pensé. Podemos firmar en el showcase. Hubo silencio. Luego su voz cambió satisfecha, casi dulce. Sabía que ibas a entrar en razón. Miré la carpeta en el asiento del copiloto. Solo quiero que esté todo claro frente a todos. Cuando llamé a Raúl y le dije que podíamos firmar en el showcase, sentí que una parte vieja de mí se rompía sin hacer ruido. No por él. Ya no. Se rompía porque durante años creí que ser prudente era evitar problemas, y ahora estaba usando esa misma prudencia para dejar que él se hundiera solo. No era venganza todavía. Era orden. Era poner cada cosa en su lugar antes de que alguien volviera a mover los papeles.
Regresé a Hacienda Azahar poco después de las 4 de la tarde. El sol caía sobre el patio y las sombras de los naranjos se alargaban sobre las baldosas. Desde lejos se escuchaba una prueba de sonido en el salón naranjo. Alguien afinaba un violín para una boda del fin de semana. Esa música tan suave hacía que todo pareciera normal. Nada era normal. Tenía el celular en la mano con el mensaje de Celia abierto. Necesito mostrarle algo antes de que firme. La encontré en la oficina trasera de banquetes, un cuarto pequeño entre la cocina y el pasillo de proveedores. Ahí se guardaban carpetas de menús, listas de personal, pedidos de flores y fotografías de montajes anteriores. No era un lugar elegante, pero era útil. Y en Hacienda Azahar, lo útil casi siempre decía más que lo bonito. Celia estaba de pie junto a una mesa metálica. Tenía el mandil doblado sobre una silla y 3 carpetas abiertas. Parecía nerviosa, pero no asustada. Esa diferencia me importó. Cerró la puerta cuando entré. Gracias por venir, señora Irene. Dijiste que era antes de firmar. Sí. Porque si firma sin ver esto, después me voy a sentir cómplice. No le dije que no pensaba firmar como ellos creían. No podía. Todavía no. Celia puso frente a mí una hoja amarillenta, con manchas pequeñas de grasa en una esquina. Era un pedido, una orden de cocina. Arriba decía cena privada. Debajo venían los mismos platillos que Verónica acababa de exigir para el choucas: flor de calabaza, filete con jamaica, guayaba con chocolate blanco, vino blanco, servicio discreto. La fecha era la misma de la factura disfrazada como mantenimiento nocturno. Esto salió de mi carpeta personal, dijo Celia. A veces guardo copias cuando un servicio me parece raro. No por desconfianza. Por costumbre. ¿Quién pidió esa cena? Celia señaló una línea. En cocina nos dijeron que era para un cliente especial, sin paso por recepción. Pero no hubo mesero asignado normal. Se pidió que todo subiera por escalera de servicio. Miré la hoja. Autorizado por administración. La firma abajo parecía rápida, inclinada, hecha por alguien que no esperaba que nadie la revisara con calma. Óscar Tejada. Sentí una satisfacción fría. No era alegría. Era esa pequeña paz que da descubrir que no estás imaginando cosas. Que el mundo no se torció en tu cabeza. Que alguien, en efecto, estuvo moviendo las piezas. Celia sacó otra hoja. Esta es la lista de personal de esa noche. Yo no estaba asignada al cierre, pero me llamaron para corregir el postre porque Verónica quería que se viera más fino. Así dijeron. Verónica. Levanté la vista. ¿La viste? No de frente. Pero escuché su voz. Y después una de las muchachas de limpieza encontró pétalos blancos en la suite privada. Pensamos que era una sorpresa de pareja. No sabíamos, se detuvo. No terminó la frase. No hacía falta. Sobre la mesa puso una fotografía impresa. Era de un montaje pequeño, tomada con el celular de alguien del equipo. Una mesa para 2. Velas bajas. Flores blancas. Copas altas. Al fondo apenas visible una esquina del sillón gris de la suite privada de Mercedes. El cuarto donde mi madre guardaba su pulsera. El cuarto que Verónica había usado como escenario. Celia bajó la mirada. Yo no quiero meterme en su matrimonio, señora. Pero tampoco quiero cocinar para una mentira. Esa frase me tocó más que cualquier promesa de apoyo. Porque Celia no me estaba salvando. No estaba jurando lealtad eterna. No estaba haciendo drama. Solo estaba decidiendo no cargar una mentira que no era suya. Y en ese momento, después de tantos días rodeada de gente que sonreía con cuchillo escondido, eso me pareció enorme. ¿Alguien más vio esto?, pregunté. 2 ayudantes de cocina y Maru, la de limpieza. Pero tienen miedo. Verónica ya les dijo a varios proveedores que después del divorcio ella va a manejar bodas. Y que quien se ponga difícil se queda fuera. ¿Eso te dijo? A mí no, a los demás. A mí me trató bonito, que es peor. Me dijo que conmigo sí quería contar, porque yo sabía obedecer. Anoté eso mentalmente. Verónica no necesitaba levantar la voz. Repartía miedo como si repartiera invitaciones. Revisé de nuevo la orden de cocina. La fecha. El menú.
La firma de Oscar. La nota de servicio discreto. La fotografía. El horario del personal. Todo encajaba con lo que Julián me había dado. Registro de entrada sin recepción. Suite privada abierta. Cena disfrazada. Firma tachada. La mentira ya tenía cuerpo. Necesito quedarme con copias, dije. Ya se las hice. Celia me entregó un sobre de papel craft. Dentro venían el pedido, la lista de personal y 2 fotografías más del montaje. Todo ordenado. Todo limpio. Por primera vez en días, sentí una pequeña victoria. No porque Raúl hubiera perdido. Todavía no. Él seguía caminando por el hotel como dueño. Verónica seguía midiendo cortinas invisibles. Hugo seguía moviendo papeles. Oscar seguía sentado frente a sus facturas. Pero ya no estaba sola mirando sombras. Alguien más había visto. Alguien más había decidido hablar. Guardé el sobre en mi bolsa y respiré despacio. Gracias, Celia. No me dé las gracias todavía. Solo, tenga cuidado. Hoy Oscar preguntó si usted había pasado por cocina. No le gustó saber que sí. Un golpe seco sonó en mi celular. Mensaje nuevo. Raúl. Lo abrí frente a Celia. Deja de interrogar empleados o te va peor. El mensaje de Raúl no me asustó como él quería. Me dio algo peor, confirmación. Deja de interrogar empleados o te va peor. Lo leí 2 veces frente a Celia, luego apagué la pantalla como si acabara de cerrar una ventana antes de la lluvia. Ella se puso pálida. Señora Irene, ¿está bien?, dije. No estaba bien. Pero tampoco estaba sola como hacía una semana. Guardé el sobre de Celia junto con las copias de Julián. Subí a mi oficina por la escalera de servicio y antes de llegar al descanso escuché voces en la sala de juntas. No había reunión programada. Me quedé quieta. La sala de juntas de Hacienda Azahar estaba junto a la oficina de administración. Tenía puertas de vidrio opaco, así que no se veía claramente quién estaba adentro, pero sí se distinguían sombras. 3, quizá 4 personas. Luego oí la voz de Hugo Peralta, suave, de esas voces que parecen educadas aunque estén acomodando un cuchillo. Lo importante es actuar antes de que la situación afecte la operación. Después escuché a Berenice. Yo lo dije desde el principio. Irene no está bien. Todos la queremos, pero no está bien. Respiré despacio. Ahí estaba la nueva jugada. Ya no era solo dinero. Ya no era solo divorcio. Ahora iban por mi cabeza. Abrí la puerta sin tocar. Raúl estaba sentado en la cabecera de la mesa, como si la silla hubiera nacido para él. Hugo tenía varias carpetas frente a los socios. Berenice estaba junto a la ventana con cara de preocupación profesional. Don Ernesto y otra socia minoritaria, Marisa, me miraron como niños atrapados copiando en un examen. Raúl no se levantó. Irene, dijo fingiendo sorpresa. Justo hablábamos de ti. Eso escuché. Hugo acomodó los papeles. Señora Salvatierra, no hay intención de excluirla. Esta es una reunión preventiva. Qué curioso que la reunión preventiva se haga sin avisarme en mi propio hotel. Berenice suspiró como si yo acabara de probar su punto. ¿Ves, Raúl? Se lo toma todo como ataque. Yo la miré apenas. No le regalé más. Raúl juntó las manos sobre la mesa. Irene, por favor, siéntate. Nadie quiere pelear. No me senté. Entonces dime qué están presentando. Hugo deslizó una hoja hacia mí. En el encabezado decía solicitud de administración provisional. Debajo, en letras mucho más amables de lo que merecía, se explicaba que Raúl Cordero pedía asumir control temporal del hotel mientras se resolvía la situación familiar y patrimonial. Control temporal. Administración provisional. Le estaban poniendo traje limpio a un robo. ¿Control temporal del hotel?, pregunté. Raúl habló antes que Hugo. No estoy quitándote nada, Irene. Estoy protegiendo el hotel de tus emociones. Ahí sentí rabia. No caliente, no explosiva. Una rabia quieta, ordenada, de las que no gritan porque están ocupadas memorizando nombres. Marisa bajó la mirada. Don Ernesto se acomodó en la silla. Hugo abrió otra carpeta.
Hay preocupación legítima. Su reciente pérdida, el divorcio, los cambios de humor, el comportamiento frente a proveedores. La señora Morales ha recibido mensajes de varios colaboradores. Berenice desbloqueó su celular como si estuviera triste de tener que hacerlo. Yo no quería enseñar esto, Irene. Pero la gente está preocupada. Puso el celular sobre la mesa. Vi un chat donde ella misma había escrito: Irene no está bien. No le pidan decisiones importantes. Puede reaccionar mal. Otros respondían con emojis de preocupación, frases cortas, dudas. Pero el primer empujón era de ella. Berenice había encendido el incendio y ahora venía a vender cubetas de agua. Eso no prueba inestabilidad, dije. Prueba que tú sabes escribir chismes. Berenice se tocó el pecho. Yo solo intenté protegerte. No. Intentaste envolver una mentira en papel de cariño. Raúl golpeó la mesa con la palma, no fuerte, solo lo suficiente para marcar territorio. Ya basta. Ese es justo el problema. No puedes manejar una conversación normal. Hace días revisas empleados, cambias instrucciones, sospechas de todos. Mercedes murió y tú no has podido aceptar que el hotel necesita dirección real. Me quedé mirándolo. Durante años, yo había firmado permisos para que Raúl hablara en algunas reuniones porque creía que eso lo hacía sentirse parte. Una vez, antes de una negociación con proveedores, le di autorización para representarnos porque dijo que así no me verían tan cansada. Yo pensé que era apoyo. Ahora entendía que algunas personas no piden una mano. Ensayan quedarse con el brazo. Dirección real, repetí. Sí, dijo él. Alguien que no decida desde el duelo. Hugo puso otra hoja sobre la mesa. Esto no sería permanente. Solo hasta que se aclare el divorcio y la estructura del fideicomiso. El señor Cordero tiene experiencia comercial y puede estabilizar el proceso. ¿Y Verónica?, pregunté. El silencio fue pequeño pero sabroso. Raúl se tensó. Verónica no tiene nada que ver con esto. Qué raro. Su empresa aparece en documentos del Schoukas. Hugo sonrió rápido. Eso es otro tema. Todo es otro tema cuando no les conviene juntarlo. Don Ernesto carraspeó. Irene, yo no quiero tomar partido, pero si hay un documento de control temporal, tenemos que revisarlo con Matilde. Por dentro agradecí que lo dijera. Por fuera solo asentí. Raúl no pudo ocultar su molestia. Matilde no dirige este hotel. Y tú tampoco, contesté. Berenice soltó un sonido bajo como si hubiera presenciado una grosería. Hugo cerró una carpeta. Raúl se levantó. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Si cooperas, todos salimos bien. Si no, se va a tener que poner por escrito que no estás en condiciones. Ponlo por escrito, dije. Su cara cambió. Por un segundo vi al hombre real detrás del esposo ofendido. El hombre que necesitaba que yo tuviera miedo, no que le pidiera papeles. Mi celular sonó sobre la mesa. Era Ángela Paredes. Contesté ahí mismo sin salir. Irene, dijo su voz por el altavoz, porque no alcancé a quitarlo. Te confirmo que el banco no va a liberar ni un peso ni aceptar ninguna garantía sobre Hacienda Azahar sin que tú vengas personalmente a firmar conmigo. Nadie más. Ni Raúl, ni Hugo Peralta, ni ningún representante. La sala quedó muda. Ángela continuó, y te recomiendo revisar el libro de huéspedes original. Hay fechas que no coinciden con los documentos que nos enviaron. Sentí que el aire cambiaba. Raúl dio un paso hacia mí. Cuelga. Gracias, Ángela, dije y terminé la llamada. Hugo recogió sus papeles demasiado rápido. Berenice guardó su celular. Raúl me miró con odio apenas disfrazado. Vas a arrepentirte de hacerme quedar mal, dijo. No fui yo. Salí de la sala antes de que mi voz dejara de sonar firme. Fui directo al archivo, al gabinete donde guardábamos el libro de huéspedes original de los últimos años. Tenía llave. Mi llave abrió sin problema. Adentro estaban los libros antiguos, las cajas de facturas, las carpetas por temporada. Pero el libro verde de Mercedes, el que Raúl había aplastado con la carpeta de divorcio, ya no estaba. El hueco en el gabinete me dejó sin aire. No era un estante vacío cualquiera.
Era el lugar exacto donde debía estar el libro verde de Mercedes, el libro de huéspedes que Raúl había usado como mesa para humillarme, el mismo donde estaban las firmas, fechas y movimientos que podían probar más de lo que él imaginaba. Pasé la mano por la repisa, como si el libro pudiera aparecer debajo del polvo. Nada. Saqué una caja de facturas antiguas. Luego otra. Revisé detrás de las carpetas de temporada, abajo o arriba, entre los documentos de proveedores. Mis movimientos eran rápidos, pero no desordenados. Todavía podía escuchar la voz de mi madre: cuando pierdas algo importante no revuelvas. El caos ayuda al ladrón. Así que no revolví. Fui cerrando cada caja como estaba, dejando todo igual excepto mi respiración. Me temblaban las piernas. No por miedo a Raúl. Por el tiempo. Porque entendí algo horrible: mientras yo juntaba pruebas, ellos también estaban limpiando el camino. Cerré el cuarto de documentos y llamé a Matilde desde el pasillo de servicio. No fui a mi oficina. No quería que nadie me viera entrar con esa cara. Matilde contestó después de 2 tonos. Dime. El libro de huéspedes original desapareció. Del otro lado hubo silencio. No largo, pero suficiente para que se me hundiera el estómago. ¿Cuál libro? El verde. El de Mercedes. El de los últimos años. El que estaba en el gabinete del cuarto de documentos. ¿Tienes copias? Tenemos impresiones de Julián, fotos parciales, registros del sistema, pero el original no está. Matilde respiró despacio. Sin original, la verdad sigue siendo verdad, pero pesa menos. Cerré los ojos. Esa frase me dolió más que si me hubiera dicho que todo estaba perdido. ¿Qué hago? Primero, no acuses a nadie. Segundo, pide el registro de acceso del cuarto de documentos. Tercero, guarda silencio. Si ellos saben que notaste la falta, pueden correr a preparar una explicación. ¿Y si ya la tienen? Entonces necesitamos una mejor. Colgó. Me quedé parada unos segundos con el celular pegado al pecho. En el pasillo pasaron 2 camareras cargando blancos limpios. Me saludaron en voz baja. Yo respondí igual, como si no acabara de descubrir que alguien había metido las manos en el corazón documental del hotel. Bajé a recepción y pedí el registro de acceso al cuarto de documentos. La recepcionista de turno, Mariana, no preguntó nada. Solo abrió el sistema, buscó el módulo de seguridad y lo imprimió. La hoja salió tibia de la impresora, con líneas de nombres, fechas, puertas abiertas y códigos usados. Me la llevé a la oficina chica detrás de recepción. Ahí, bajo la luz blanca, revisé. Entrada al cuarto de documentos. Día anterior. 11 de la noche con 34 minutos. Código autorizado: Irene Salvatierra. Me quedé inmóvil. Leí de nuevo. Código autorizado: Irene Salvatierra. La hoja no decía llave forzada. No decía error de sistema. No decía usuario desconocido. Decía mi nombre. Eso era lo peor que podían haber hecho. No solo habían robado el libro. Habían dejado una huella falsa con mis zapatos. Yo no había entrado al cuarto de documentos a esa hora. A las 11 de la noche con 34 minutos estaba en la suite privada, revisando las impresiones de Julián y tratando de entender cómo una amistad de 20 años podía reducirse a una firma tachada. Pero el sistema decía otra cosa. Y los sistemas, cuando convienen, parecen más serios que las personas. Guardé la impresión en una carpeta y le tomé foto con el celular. Después fui a buscar a Julián. Lo encontré en el área del corte nocturno, aunque todavía no era noche. Estaba revisando reportes con sus lentes al borde de la nariz. Cuando me vio entrar, supo de inmediato que algo se había roto. ¿Qué pasó, señora Irene? Cerré la puerta. Se llevaron el libro verde del cuarto de documentos. Y el registro dice que entré yo anoche. Julián no soltó ninguna exclamación. Solo se quedó muy quieto. Luego tomó la hoja que le extendí y la revisó con el ceño fruncido. Ese código no se usa desde la terminal principal. ¿Qué significa? Que alguien pudo entrar con una copia de su clave, o con una tarjeta clonada. Pero mire esto. Señaló una columna que yo no había notado. Terminal de acceso secundaria. Esa puerta tiene lector por dentro y por fuera. Si alguien entró usando su código,
La cámara del pasillo debió grabarlo. Sentí una chispa de alivio. Entonces revisemos. Julián bajó la mirada. Esa cámara lleva 2 días fallando. El alivio se apagó. Por un segundo tuve ganas de sentarme en el piso. Julián siguió leyendo la hoja. Luego levantó la vista con una expresión distinta, como si acabara de recordar algo que no estaba en el papel. Espere. ¿Qué? El pasillo del cuarto de documentos no. Pero la lavandería vieja sí tiene cámara. Su madre la mandó poner cuando desaparecieron manteles de lino, hace años. Nadie la revisa porque apunta a una zona que ya casi no se usa. Me acerqué un paso. La lavandería vieja está cerca del acceso de servicio. Y desde ese ángulo se ve el gabinete auxiliar de Mercedes. La llave maestra pareció pesarme dentro de la bolsa. Julián apagó su pantalla principal y abrió otra carpeta del sistema. Si alguien salió con el libro y pasó por ahí, tal vez la cámara lo vio. Julián no abrió el vídeo desde su computadora. Si revisamos esto aquí, queda registro de consulta en el sistema, me dijo. Y si alguien anda cuidando sus huellas, también puede estar mirando quién las busca. Eso me dio más frío que el pasillo del cuarto de documentos. Celia llegó 10 minutos después, todavía con olor a cocina en el uniforme y una expresión que ya no era de duda. Traía el sobre con las copias del pedido de banquete contra el pecho como si fueran documentos de familia. No preguntó por qué la necesitábamos en la lavandería vieja. Solo me miró a los ojos y dijo, dígame dónde firmo como testigo si hace falta. No pude contestarle. Se me cerró la garganta. Bajamos los 3 por la escalera de servicio. Nadie hablaba. El hotel arriba seguía funcionando como si nada. Un huésped pidió más toallas, una pareja de novios tomaba fotos en el patio, alguien reía cerca de la fuente. Pero abajo en esa parte vieja de Hacienda Azahar, todo sonaba distinto. El eco de nuestros pasos parecía demasiado fuerte. La lavandería antigua estaba casi al fondo, detrás del cuarto de blancos viejos. El olor a jabón seco seguía ahí, mezclado con humedad y metal. Saqué la llave maestra. La misma que Mercedes me había dejado en la caja de madera. La misma que no debía usar cuando tuviera miedo. El gabinete metálico de la vez anterior seguía cerrado. La pintura gris se levantaba en las esquinas. Metí la llave y giró sin resistencia, como si hubiera estado esperando. Dentro estaba el sobre vacío que yo ya había sacado días antes. Pero Julián no miró el sobre. Se agachó y pasó los dedos por el fondo del gabinete. Su madre no usaba espacios muertos, murmuró. Presionó una pestaña que yo no había visto. El panel interior hizo un clic pequeño. Celia soltó el aire. Detrás del fondo falso había otro compartimento. Y ahí estaba. Un libro verde. No el mismo que habían robado del cuarto de documentos. Este era más delgado con la pasta un poco más oscura, sin letras doradas. Parecía una copia sencilla, casi fea, hecha para no llamar la atención. Lo saqué con las 2 manos. Adentro estaban los registros de huéspedes, escritos a mano y pegados con copias pequeñas de recibos. Fechas. Habitaciones. Servicios. Observaciones. Y en varias páginas, notas de Mercedes con su letra firme. Copia de respaldo. Revisar si administración modifica. Se me doblaron las rodillas. No era magia. No era una madre apareciendo desde el cielo para salvarme. Era algo más real. Mercedes había trabajado. Había sospechado. Había contado. Había guardado una segunda verdad porque sabía que la primera podía desaparecer. Recordé una mañana en que yo tenía 20 y tantos y la ayudaba a archivar facturas. Le dije que era exagerada por guardar copia de cada recibo, cada depósito y cada cancelación. Ella me dio un folder y contestó, una sola copia es una invitación al abuso, Irene. La gente honrada no se ofende porque revises. Solo se ofende quien esperaba que no miraras. En ese entonces me reí. Ahora esa frase me sostenía de pie. Julián sacó también una cajita de plástico transparente. Dentro había una memoria pequeña, envuelta en papel con cinta. En el papel decía, cámara lavandería. Si falta el libro principal. Celia se cubrió la boca. Doña Mercedes, no, dije bajito sin apartar la vista del papel. No era adivina. Solo conocía a la gente.
Julián asintió. Tu mamá no desconfiaba de todos, Irene. Solo sabía contar. Esa frase me partió algo por dentro, pero de una forma buena. Como cuando una venda duele al despegarse porque debajo ya empezó a cerrar la herida. Subimos a la oficina chica de recepción, no a la mía. Julián desconectó la computadora de la red interna antes de abrir la memoria. Celia se quedó junto a la puerta, escuchando si alguien se acercaba. El vídeo tardó unos segundos en cargar. La imagen era en blanco y negro, inclinada, desde una esquina alta de la lavandería. Se veía parte del pasillo de servicio, el gabinete de Mercedes y el acceso lateral que conectaba con el cuarto de documentos. La fecha era la misma noche del registro falso con mi código. 11 de la noche con 32 minutos. La puerta lateral se abrió. Óscar Tejada entró mirando hacia atrás. Traía una carpeta bajo el brazo y el libro verde principal pegado al cuerpo. No caminaba como alguien que hace una tarea normal. Caminaba como quien sabe que está haciendo algo que si se cae al piso, hace ruido de cárcel. Celia apretó los puños. Óscar se detuvo frente al gabinete de Mercedes. No pudo abrirlo. Probó una llave. Nada. Maldijo sin sonido. Luego sacó el celular. En el vídeo no se escuchaba, pero la pantalla iluminó su cara. Julián adelantó unos segundos. Óscar acercó el celular a su oído. Habló. Asintió. Luego hizo un gesto desesperado. A los pocos segundos apareció otra figura en el pasillo. Hugo Peralta. No entró completo a la lavandería. Se quedó en el marco de la puerta, elegante, limpio, con esa calma de hombre que no toca la basura, solo ordena dónde ponerla. Óscar le mostró el libro. Hugo señaló hacia afuera. Después levantó un dedo como diciendo una instrucción clara. Celia habló apenas, está diciendo que se lo lleve. Julián pausó la imagen justo cuando Hugo giró la cara hacia la cámara sin saber que estaba ahí. Nítido. No perfecto, pero suficiente. El abogado de Raúl aparecía en la lavandería vieja, de noche, dando instrucciones al contador interno mientras éste cargaba el libro robado. No era una sospecha. Era una escena. Me senté despacio. Durante días, Raúl había querido que yo pareciera inestable. Verónica había querido que yo pareciera incapaz. Berenice había querido que todos pensaran que yo exageraba. Pero ahí, en una pantalla vieja, ellos empezaban a verse como lo que eran. No listos. No poderosos. Solo sucios. Julián guardó una copia de la memoria en otro dispositivo y me entregó el original envuelto otra vez. Esto no se queda en el hotel, dijo. No, respondí. Se va con Matilde. Abrí el libro de respaldo y busqué las páginas de la suite privada. Ahí estaban. Las fechas. Los servicios. La observación escrita por Mercedes meses antes de morir, vigilar accesos familiares. Raúl insiste en entrar sin registrar. No entregar llave adicional. Sentí un golpe en el pecho. Mi madre había intentado cerrar una puerta que yo ni siquiera sabía que estaba abierta. Esa noche no dormí. Tampoco lloré. Me senté frente a la computadora y redacté una invitación formal para el showcase de bodas, la presentación para novios y proveedores que Verónica creía su coronación. La envié a socios proveedores Ángela Paredes, Matilde, Raúl, Hugo, Verónica, Óscar y varios testigos que ahora sabía necesarios. El asunto decía, firmaremos la nueva etapa de Hacienda Azahar. La invitación salió a las 9 de la noche y, a las 9:07, Raúl ya me estaba llamando. Lo dejé sonar. No por valentía. Por estrategia. Había pasado los últimos días aprendiendo que contestar rápido era darle a la otra persona la ilusión de que todavía podía jalarte con una cuerda. Así que dejé que sonara, revisé una vez más la lista de invitados y respiré hasta que el teléfono se apagó solo. En la pantalla de mi computadora seguía abierto el correo que acababa de mandar. Firmaremos la nueva etapa de Hacienda Azahar. Invitados, socios, proveedores, Banco Regional, licenciada Matilde Armenta, Raúl Cordero, Hugo Peralta, Verónica Sainz, Óscar Tejada, Celia Duarte, Julián Tobar y todas las empresas que aparecían en las facturas raras. No era una lista de cortesía. Era una red. Al lado de la computadora tenía una carpeta gruesa con etiqueta sencilla, anexos Hacienda Azahar. Nada dramático. Nada rojo.
Nada que gritara venganza. Solo papeles limpios, copias ordenadas, fechas marcadas y separadores. Mi madre habría aprobado eso. Mercedes no creía en gritar cuando los documentos podían hablar mejor. Raúl volvió a llamar. Esta vez contesté. ¿Qué estás haciendo?, soltó sin saludar. Organizando el choucas de bodas. El choucas de bodas es de Verónica. Casi sonreí. No. Es de Hacienda Azahar. Verónica está invitada. Hubo un silencio pesado. Irene, no empieces con tus juegos. Dijiste que íbamos a firmar. Íbamos a firmar. Entonces, ¿por qué invitaste a Matilde y a Ángela del banco, y a proveedores que no tienen nada que ver? Miré la carpeta Anexos Hacienda Azahar. Toqué la pestaña donde estaba la lista de invitados. Sí, Raúl. Hoy se firma todo. Por eso invité a todos. No dije más. Él respiró por la nariz como hacía cuando intentaba no gritar frente a gente. Más te vale no hacerme quedar como tonto. No necesito hacer eso, respondí. Colgué antes de escuchar su insulto. A la mañana siguiente Hacienda Azahar amaneció preciosa. Eso fue lo más extraño. El patio olía a flores recién regadas. Las sillas del salón naranjo estaban alineadas en filas limpias. En la entrada, un letrero decía, presentación para novios y proveedores. Choucas de bodas en letras más pequeñas, porque a Verónica le encantaban las palabras en inglés cuando quería cobrar más. Celia había preparado café, pan de la casa y canapés sencillos. No cambió el menú por el capricho de Verónica. Tampoco hizo escándalo. Solo me dijo al pasar, lo que se sirva hoy va con el nombre de Hacienda Azahar, señora Irene. No con el de nadie más. Le apreté la mano un segundo. Julián llegó con traje oscuro, incómodo en su propia ropa, y se paró cerca de la puerta de servicio. No hablaba con nadie. Pero sus ojos lo veían todo. Matilde llegó 15 minutos antes de la hora marcada. Traía un portafolio negro y la expresión tranquila de quien no va a una fiesta, sino a una cirugía. No improvises, me dijo en voz baja. No pienso hacerlo. Y no disfrutes demasiado. La miré. Eso sí, no puedo prometerlo. Matilde casi sonrió, pero no lo hizo. Ángela Paredes llegó después, con una carpeta del banco y un saludo breve. Don Ernesto y Marisa se sentaron en primera fila. Algunos proveedores entraron confundidos, otros nerviosos, otros demasiado curiosos. Los floristas. La empresa de decoración. El fotógrafo. La persona del sonido. Todos los nombres que habían aparecido en presupuestos, pedidos o facturas infladas estaban ahí, tomando café y fingiendo que era un evento normal. Entonces llegó Berenice. Entró con celular en mano, maquillada como para entrevista de televisión. Me saludó con un beso al aire y esa compasión pegajosa que ya le conocía. Irene, qué valiente que decidiste hacerlo público. De verdad. La gente merece ver que estás aceptando las cosas con madurez. Qué bueno que viniste, Berenice. Claro. Verónica me pidió que ayudara con difusión. Levantó el celular. Voy a hacer transmisión en vivo. Para que los novios vean la nueva etapa. Ahí estuvo el regalo. Berenice pensaba que iba a grabar mi humillación. Que todos verían a Raúl y Verónica tomar control, mientras yo firmaba algo con cara de viuda confundida. No entendía que una transmisión en vivo también era memoria. Una memoria pública. Una memoria difícil de desaparecer del todo. Haz lo que consideres prudente, dije. Ella se rió bajito. Siempre tan seria. No le contesté. A las 12 del día, Raúl entró al salón naranjo con Hugo Peralta a su lado. Venía vestido como si fuera a cerrar la compra de un edificio. Saco azul, zapatos brillantes, sonrisa de hombre que cree que ya ganó porque nadie le ha mostrado el marcador real. Me besó en la mejilla frente a todos. Fue un beso seco, frío, teatral. Así me gusta, me susurró. Razonable. No me aparté. Tampoco le respondí. Hugo saludó a Matilde con demasiada seguridad. Licenciada. Qué sorpresa verla aquí. Las sorpresas son parte del oficio, contestó ella. Él no supo si reírse. Óscar apareció casi al final, pálido, con una carpeta delgada pegada al pecho. Miró a Julián y luego miró al piso.
No necesitaba que dijera nada. Su miedo ya estaba hablando. Y finalmente llegó Verónica. No entró caminando. Entró posando. Vestía color marfil otra vez con el cabello recogido y la pulsera de mi madre en la muñeca, brillando como una burla pequeña y perfecta. Llevaba un folder elegante con el logo de Versus Eventos en dorado. Atrás de ella venían dos asistentes cargando muestras de tela y centros de mesa. Saludó a los proveedores por su nombre. A algunos los abrazó. A otros les dijo pronto hablamos de contratos. A mí me dejó para el final. Irene, dijo con voz suave. Gracias por permitir que esto sea elegante. De nada. Mercedes estaría tranquila de ver que por fin está soltando. La miré a la muñeca. Luego a los ojos. Puede ser. Berenice ya estaba transmitiendo. Su celular recorría el salón, captando flores, invitados, sonrisas tensas, mi cara tranquila y la de Verónica iluminada por la seguridad. Raúl se acercó al pequeño escenario improvisado junto al ventanal. Bueno, dijo, creo que podemos empezar. Verónica le tocó el brazo con confianza. Luego subió primero al escenario, antes que él, antes que yo, antes que cualquier socio. Tomó el micrófono. Sonrió hacia la cámara de Berenice, hacia los proveedores y hacia mí. Bienvenidos a Hacienda Azahar, dijo. Nuestra nueva casa. Nuestra nueva casa. Verónica lo dijo con una sonrisa tan tranquila que por un segundo, nadie reaccionó. El salón naranjo estaba lleno de flores, copas, carpetas, proveedores y gente que no sabía si aplaudir o esperar una señal. Berenice tenía el celular levantado, transmitiendo en vivo con esa cara de emoción que pone la gente cuando cree que está grabando la caída de otra persona. Yo no me moví. Dejé que Verónica disfrutara el silencio. Dejé que se acomodara frente al micrófono, que mostrara el logo de Versus Eventos, que saludara a los floristas, al fotógrafo, a los decoradores y a los socios como si ya les hubiera pagado con dinero suyo. Raúl estaba a un lado del escenario, inflado de orgullo. Hugo Peralta revisaba su portafolio. Óscar no levantaba la vista. Celia estaba cerca de la puerta lateral, quieta. Julián estaba junto al equipo de sonido. Matilde, sentada en primera fila, parecía una estatua con lentes. Verónica siguió hablando. Hoy marca una nueva etapa para Hacienda Azahar. Una etapa más moderna, más ambiciosa, más alineada con el mercado de bodas de lujo. Raúl y yo hemos trabajado en una propuesta de crecimiento que permitirá convertir este lugar en el destino más exclusivo de la región. Raúl y yo. La frase ya no dolía. Ahora servía. Verónica levantó una carpeta color marfil. Versus Eventos asumirá la coordinación integral de bodas y proveedores. Raúl se encargará de la expansión comercial. Irene, por supuesto, tendrá un lugar digno en esta transición. Un lugar digno. Algunos proveedores se miraron entre sí. Ángela Paredes cruzó los brazos. Don Ernesto se puso rígido. Yo subí al escenario sin prisa. Verónica intentó seguir sonriendo, pero sus ojos se movieron hacia Raúl. Él asintió como dándole permiso de soportarme unos minutos más. Tomé otro micrófono. Gracias, Verónica. Antes de que sigas hablando de nuestra nueva casa, quiero pedirle a Raúl que explique qué se va a firmar hoy. Raúl sonrió. Ese era el momento que él quería. El momento en que pensaba que yo iba a ceder frente a todos para no verme difícil. Se acercó al micrófono. Con gusto. Hoy vamos a formalizar una administración provisional de Hacienda Azahar. Es decir, un control temporal del hotel mientras se resuelve el divorcio y se ordena la parte patrimonial. También vamos a dejar lista la autorización para la garantía del préstamo puente por 18.600.000 pesos, destinado al proyecto de bodas de lujo. El salón se quedó en silencio. Yo miré a Matilde. Ella no se movió. Raúl siguió, más confiado. Y sí, para evitar malos entendidos, estoy reclamando mi participación legítima en este hotel. Fui esposo de Irene durante 18 años. Este crecimiento también me corresponde. Ahí estuvo. No en una amenaza. No en una llamada. No en un pasillo. Frente a socios. Frente al banco. Frente a proveedores. Frente a la transmisión en vivo de Berenice. Matilde se levantó. Señor Cordero, para que conste, usted confirma que reclama derechos de administración,
garantía y beneficio económico sobre Hacienda Azahar? Raúl se rió, incómodo. Sí, licenciada. Eso acabo de decir. Y confirma que Versus Eventos, representada por la señora Verónica Sainz, tendría beneficio comercial dentro de esa nueva etapa. Verónica abrió la boca, pero Raúl respondió primero. Claro. Es parte del proyecto. Matilde cerró su carpeta con un sonido limpio. Entonces podemos continuar. Hugo se puso de pie. Un momento. Licenciada, este no es un acto notarial formal. No, dijo Matilde. Es mejor. Es un acto con testigos. Yo bajé del escenario, tomé la carpeta Anexos Hacienda Azahar y la puse sobre una mesa al centro. No la abrí con enojo. La abrí como abría mi madre sus cuentas, una página a la vez. Matilde sacó el fideicomiso con el sello de Mercedes. Leyó solo lo necesario. Si el cónyuge de la beneficiaria reclamaba derechos sobre Hacienda Azahar mientras mantenía una relación íntima, económica o comercial con una persona beneficiada por contratos del hotel, perdía cualquier posibilidad de reclamar administración, utilidad, garantía o participación futura. Verónica dejó de sonreír. Raúl parpadeó. No. Eso no aplica. Matilde lo miró por encima de los lentes. Usted acaba de confirmar el reclamo. También acaba de confirmar el beneficio de Versus Eventos. Hugo levantó las manos. Eso es interpretación. Por eso traje documentos, dije. La primera hoja fue el borrador de garantía hipotecaria preliminar. El nombre de Hacienda Azahar estaba arriba. El préstamo de 18.600.000 pesos estaba marcado. La comisión de Versus Eventos también. Ángela Paredes tomó la palabra desde su asiento. El banco recibió esa propuesta a nombre del proyecto de Raúl Cordero y con intervención de Hugo Peralta. No había autorización de Irene Salvatierra. El primer golpe cayó. El segundo fue la orden de cocina. Cena privada. Suite privada. Menú igual al que Verónica había pedido para el Choucas. Firma de autorización de Óscar Tejada. Celia no se escondió. Yo preparé ese servicio. Me dijeron que era para un cliente especial. Después vi el mismo menú en la propuesta de Verónica. Óscar se levantó a medias. Yo solo seguí instrucciones. Nadie le preguntó de quién. Julián conectó la pantalla. La imagen en blanco y negro de la lavandería apareció frente a todos. Óscar cargando el libro de huéspedes. Hugo en el marco de la puerta. La mano de Hugo señalando hacia afuera. Hugo perdió el color. Eso está fuera de contexto. Claro, dije. El contexto está en el libro. Abrí el libro de respaldo de Mercedes. No el robado. El otro. El que nadie sabía que existía. Puse sobre la mesa las páginas de la suite privada. Fechas. Accesos. Servicios. La firma tachada que aún dejaba ver V. Sainz. Las observaciones de Mercedes sobre llaves internas y registros alterados. El salón dejó de ser un evento. Se volvió un juicio sin toga. Berenice seguía transmitiendo. Su sonrisa había muerto, pero su celular seguía arriba. Ella no sabía si cortar la transmisión o quedarse con el chisme más grande de su vida. Verónica miró la pantalla, luego a Raúl. Tú me dijiste que Irene ya había autorizado todo. Raúl giró hacia ella. Cállate. No, no me calles. Tú me dijiste que el hotel iba a entrar en el acuerdo. Tú me dijiste que la firma era cuestión de tiempo. Yo no robé ningún libro. La transmisión en vivo captó cada palabra. Raúl la miró como si quisiera borrarla del mundo. ¿Ahora vas a hacerte la inocente? Yo no sabía lo del fideicomiso, dijo Verónica, y esa frase la hundió más que cualquier insulto. Porque no dijo no sabía del engaño. No dijo no sabía del préstamo. No dijo no sabía de la suite. Dijo que no sabía del fideicomiso. Matilde tomó nota. Hugo cerró su portafolio, pero Ángela bloqueó la salida con una frase. Banco Regional retira cualquier revisión de préstamo ligado a este proyecto. Don Ernesto se levantó. Y los socios no reconocemos ninguna administración provisional. Todo empezó a caer al mismo tiempo. Óscar se sentó como si le hubieran cortado los hilos.
Berenice bajó el celular por fin, pero alguien en el fondo dijo que la transmisión seguía activa. Verónica se quitó la pulsera de mi madre con dedos torpes y la dejó sobre la mesa, como si soltarla pudiera limpiar su muñeca. Raúl bajó del escenario y vino hacia mí. Irene, escucha. Podemos arreglar esto. Fue un error. Hugo se adelantó. Verónica exageró, pero tú y yo podemos hablar. No hagas esto público. Miré alrededor. Ya es público. Él tragó saliva. Necesito tiempo. Solo por esta noche. Transfiéreme algo aunque sea para calmar a la gente del préstamo. Mañana firmo lo que quieras. Pero ayúdame hoy. Ahí apareció el Raúl verdadero. No el empresario. No el esposo. No el hombre herido. El deudor. El hombre que había construido una mentira tan alta que ahora necesitaba mi dinero para que no le cayera encima. Yo no respondí. Matilde se acercó a mi lado. Irene, recuerda la cláusula de congelamiento. Si le das dinero a Raúl para cubrir deudas o pérdidas provocadas por este reclamo, el Fondo de Remodelación de Hacienda Azahar queda congelado durante 18 meses. Raúl abrió los ojos. ¿Qué cláusula? Matilde no lo miró a él. Me miró a mí. Y entonces entendí que la última trampa de mi madre no era para destruirlo. Era para evitar que yo volviera a salvarlo. 6 meses después el salón naranjo ya no olía a miedo. Olía a café recién hecho, pan de la casa y flores de azahar cortadas esa misma mañana. Las sillas estaban acomodadas en semicírculo, no para vender bodas ni para impresionar proveedores, sino para escuchar. En la mesa del frente no había copas altas ni carpetas de lujo. Había plumas, hojas, una lista de recursos legales y una caja de madera con llaves viejas que Celia había encontrado en bodega. Encima de una cartulina blanca escribimos el nombre del programa, Llaves Propias. Lo leí varias veces antes de que entrara la primera mujer. Todavía me costaba creer que ese cuarto, el mismo donde Verónica había intentado presentarse como dueña, ahora estuviera lleno de mujeres que venían a aprender a proteger sus contratos, sus firmas, sus cuentas, sus negocios familiares y sus límites. No todo se arregló de golpe después de aquel día. Nada en la vida real se arregla así. Raúl firmó el acuerdo de renuncia 3 semanas después, no porque se volviera bueno, sino porque ya no tenía espacio para actuar como si no hubiera pasado nada. El vídeo de la lavandería, las hojas del fideicomiso, la transmisión de Berenice y la negativa del banco hicieron más ruido que cualquier grito mío. El acuerdo incluía una renuncia completa a cualquier reclamo sobre Hacienda Azahar y un acuerdo de no contacto. No podía presentarse en el hotel, no podía escribirme por medios personales, no podía comunicarse con empleados para presionarlos. Todo debía pasar por Matilde. La cláusula de congelamiento quedó como una advertencia pegada a mi conciencia. Si yo le daba dinero para salvarlo de las deudas que él mismo había creado, el fondo de remodelación quedaría congelado durante 18 meses. Al principio me pareció duro. Después entendí que era el último abrazo práctico de mi madre. Raúl perdió el proyecto de bodas de lujo antes de que existiera. Banco Regional cerró la revisión. Los proveedores que habían apartado fechas, materiales y anticipos bajo promesas falsas empezaron a reclamarle. Algunos lo demandaron. Otros solo dejaron de contestarle. En un pueblo donde todos se conocen, a veces el silencio también cobra intereses. Verónica duró menos de lo que yo imaginé. La primera semana intentó decir que ella también había sido engañada. La segunda borró publicaciones. La tercera, varias novias cancelaron contratos cuando se enteraron de que Versus Eventos había ofrecido exclusividades sobre un hotel que no podía controlar. No hubo un gran castigo dramático. Hubo algo peor para ella, puertas cerradas, mensajes sin respuesta y proveedores diciendo mejor no nos metemos. Hugo Peralta fue llamado por el colegio profesional. No sé en qué terminó todo porque dejé de preguntar. Matilde me dijo una vez que el proceso iba lento pero firme. Con eso me bastó. Óscar perdió el trabajo. No lo despedí con espectáculo. Le entregamos su liquidación conforme a la ley y el expediente correspondiente. Lloró. Dijo que tenía deudas. Dijo que Hugo lo había presionado. Tal vez era cierto. Pero Mercedes me enseñó que entender por qué alguien traiciona no te obliga a devolverle la llave. Hacienda Azahar siguió. No perfecta. No intacta. Pero viva.
Remodelamos 3 habitaciones, no 6. Conservamos el pan de la casa. Cancelamos la terraza de cristal. El Salón Naranjo volvió a recibir bodas, pero con contratos claros, proveedores revisados y decisiones por escrito. Celia tomó más control sobre banquetes. Julián dejó de esconder sus libretas y empezó a entrenar a 2 personas nuevas en el corte nocturno. Ángela siguió como contacto del banco. Matilde, aunque decía que no tenía tiempo, siempre encontraba una hora para revisar papeles importantes. Y yo aprendí a no pedir perdón por revisar. A veces cuando paso por el lobby, recuerdo aquel primer día. Raúl poniendo la carpeta sobre el libro de huéspedes. Verónica ofreciéndome la pluma de mi madre. Los socios bajando la mirada. Yo tragándome la vergüenza para no darles el espectáculo que querían. Hoy, en ese mismo espacio, hay una mesa con folletos de llaves propias y mujeres que llegan con carpetas bajo el brazo, nerviosas, sí, pero no solas. La primera en inscribirse al taller fue una sorpresa. Se llamaba Paula. Era una novia joven que meses atrás había estado a punto de firmar con Verónica. Entró con su mamá apretando una carpeta rosa contra el pecho. Casi entrego el anticipo completo, me dijo. Y mi prometido quería poner todo a nombre de su empresa porque, según él, era más práctico. Cuando vi lo que pasó aquí, pensé, mejor pregunto antes de firmar. Le sonreí. Preguntar antes de firmar no destruye el amor. Solo espanta a quien venía por otra cosa. Paula bajó la mirada, respiró y se sentó en primera fila. Ese día no hablé como víctima. Tampoco como heroína. Hablé como una mujer que tardó demasiado en reconocer una puerta abierta y decidió no volver a entregar copias sin mirar a quién. Les expliqué que una firma no es un gesto romántico. Que una cuenta conjunta no prueba confianza. Que un negocio familiar puede amar a la familia, pero aún así necesita reglas. Que nadie que te quiera bien debería ofenderse porque leas antes de firmar. Al final, Celia repartió café. Julián acomodó las sillas. Matilde dejó en la mesa una lista de notarias confiables, aunque fingió que solo había pasado a saludar. Yo me quedé un momento frente a la caja de llaves viejas. Tomé la llave maestra de Mercedes y la guardé en mi bolsa. Ya no como secreto. Como recuerdo. No recuperé un matrimonio. Recuperé la puerta que mi madre me dejó abierta. Y por primera vez en mucho tiempo, al cerrar Hacienda Azahar esa noche, no sentí que estaba cuidando una herencia. Sentí que estaba cuidando mi nombre.